febrero del año 2020 se cumplen 80 años desde que empezó el mejor periodo de la economía mexicana, aquella etapa conocida como el Milagro Mexicano. El Milagro Mexicano comienza en 1940, cuando el expresidente Ávila Camacho toma las riendas de nuestro país. Entonces, convierte a México en una nación industrializada y desarrollada. Asimismo, se desarrolla el mercado interno y la industria, y se crean muchas de las instituciones públicas más importantes de nuestra nación. Sin embargo, todo esto termina cerca de los años 1970, cuando los expresidentes Echeverría y Portillo llevan a la ruina a nuestro país. Ahora, para hablarnos un poco más sobre el desarrollo hacia afuera, vamos con nuestra compañera Selena. Selena, ¿qué nos tienes? Muchas gracias, Fernanda. Ahora hablaremos de un periodo que se llamó crecimiento económico hacia afuera. Este periodo abarca de los años 1940 a 1956 por el presidente Ávila Camacho. En este entonces se conocía como un crecimiento sin desarrollo, ya que no tenía una base sólida de libre competencia. Pero a pesar de esto, el Producto Interno Bruto logró crecer un 7%. Después, durante los años de 1947 y 1952, el presidente Miguel Alemán Valdés, junto con Ávila Camacho, lograron un crecimiento del 5.7% en el Producto Interno Bruto. Esto significó un aumento en la energía eléctrica, el petróleo y en la industria manufacturera como en la construcción. Muchas gracias por el aporte, Selena. Pero en los años 1970, México comenzó a perder su gloria y el milagro mexicano decayó. A continuación, nuestro compañero Jesús López nos hablará un poco más sobre esto. Vamos contigo. Muchas gracias, Fer. Como ya nos dijo nuestra compañera, ¿por qué cayó el milagro mexicano? Esto es algo muy sencillo. Frente a una situación en la que sucedió una recesión económica, bueno, lo que hizo López Portillo fue dar respuesta a las demandas sociales de la población durante la década de los 70s, y las administraciones de Echeverría y Portillo trataron de revivar esta economía caída e introducirle el desarrollo social en sus políticas que requerían un mayor gasto público. Por lo tanto, en 1981 López Portillo suspendió los pagos de la deuda externa, devaluó el peso, nacionalizó el sistema bancario junto con otras industrias afectadas por la crisis. Y esto sería la razón de por qué cayó el milagro mexicano, como nosotros le llamamos, la mejor etapa que le sucedió a México. A continuación, nuestro compañero Christopher Zúñiga nos hablará un poco más sobre el movimiento estudiantil de 68. Christopher, vamos contigo. Bueno, muchas gracias por la presentación, Fernanda. Bueno, voy a hablar del conflicto del 68, que fue un movimiento estudiantil que tuvo fecha el 26 de julio del 68 por parte de estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional y otras universidades. También participaron profesores, amas de casa y trabajadores, obreros también. Dicho movimiento tuvo su fin el 2 de octubre del mismo año por el gobierno en la famosa matanza de la Plaza de los Tres Culturas de Tlatelolco. Las causas fueron de dicho conflicto: crisis económica, autoritarismo, enfrentamiento entre estudiantes. Y el grupo militar que puso fin a dicho conflicto fue el Batallón Olimpia. Como ya sabemos, en el año 1968 se dio uno de los eventos más lamentables en la historia de nuestro país. Me refiero a la matanza de Tlatelolco, donde murieron una gran cantidad de estudiantes y personas inocentes. Aquí el reportaje. Entonces, Yesbeska, cuéntame, ¿qué pasaba por su mente en aquel tiempo? ¿Qué los llevó a rebelarse? Bueno, pues nosotros éramos estudiantes y sabíamos lo que pasaba en el resto del mundo. Éramos diferentes a las generaciones pasadas porque no nos dejábamos dominar o influenciar por lo que un político o un gobernador, o en este caso nuestro presidente, decía. No estábamos conformes con las cosas que el gobierno nos informaba, y no estábamos conformes con las leyes
todo lo que pasaba en ese momento. Todo lo que hacíamos, lo que decíamos y lo que vivíamos día con día era con el propósito de declararnos libres y con el derecho que tenemos de ser mexicanos. Muy bien, entonces, ¿cómo comienza aquel fatídico día? O sea, ¿cómo se dan cuenta ustedes que algo anda mal? Bueno, primero nosotros nos reunimos en la plaza de Tlatelolco. Al principio empezaron a hablar los líderes desde el edificio que está aquí. Al principio marchamos hacia la plaza de Tlatelolco y los líderes del movimiento empezaron a hablar, al dar a los que asistimos. Ese día se nos hizo muy raro porque en realidad había muchos militares y camiones de militares que en movimientos anteriores y en protestas anteriores no había habido tantos. Y pues sí nos hizo un poco extraño, pero pensamos que era como había muchas personas, pensamos que era solo por control y sabíamos que eventualmente en algún punto iba a haber como descontrol, o porque éramos muchos, entonces no había una muy buena organización. Sin embargo, nosotros solo estábamos ahí para escuchar a quienes hablaban. Entonces, ¿a ustedes nunca les pasó por la mente que fueran a levantar en armas contra ustedes? No, de hecho, estábamos tan enfocados y concentrados en lo que pensábamos y en lo que los líderes estaban diciendo en ese momento, que pues empezaron a rodearnos, ¿sabes? Y nosotros no nos dimos cuenta, en realidad, por lo menos yo nunca lo pensé. En algún momento empezaron a sobrevolar helicópteros y a nosotros, o sea, en ese momento dijimos, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto movimiento militar? Y entonces desde uno de los helicópteros se lanza como una especie de bengala, hacia una catedral. Era verde y pues en ese momento no sabemos lo que significaba, pero sentimos como una especie de electricidad, como todos nos pusimos alerta, ¿sabes? Porque no era normal lo que estaba pasando. Sin embargo, la persona que estaba hablando en ese momento hacia nosotros, que estábamos en la plaza, nos dijo que nos tranquilizáramos, que no pasaba nada, que mantuviéramos el orden. Y después de unos cuantos minutos empezaron a hacer el tiroteo. Había personas desde el edificio apuntando hacia nosotros, y pues ahí fue cuando pues las personas reaccionaron y todas corrieron hacia muchos lados Y comenzó el caos. Pero entonces los militares empezaron a rodearnos. Venían desde las ruinas que estaban ahí por un ladito y desde la catedral, y tenían las ballestas puestas en las armas y pues empezaron se dice que empezaron a tirar así quienes estaban a responder el ataque, pero en realidad no, o sea, estaban también tratando de matar a quienes estaban en la plaza. Esta es la crónica de una sobreviviente de aquel día en el que México se tiñó de rojo. Buenas tardes, televidentes. Lamentablemente, mi compañera Fer, su conductora, tuvo que salir por una emergencia, un imprevisto médico, pero mi nombre es Jasveska
y les acompañaré con la siguiente nota. Vamos contigo, Marco. Muchas gracias, Jazz. Esperamos que Fer tenga una pronta recuperación. Ahora hablaremos sobre los antecedentes del crecimiento económico de México hacia adentro, que esto empezó gracias a la Segunda Guerra Mundial, que esto ocasionó que Estados Unidos implementara todos sus recursos sobre el petróleo a la industria militar, haciendo que nuestros contratos con ellos sobre los productos importados bajaran y nosotros tengamos que hacer nuestros propios productos. Este acontecimiento sucedió entre los años de 1956 y 1970, pues la economía de México estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, tratando de estabilizar los procesos y los problemas productivos. En pocas palabras, México debía producir lo que consumía. El crecimiento industrial que se dio entre los años 40 y los 70 tenían un mercado cautivo que proporcionaba proporcionaba protección por parte del Estado. Esto les impidió consolidarse hacia otros mercados extranjeros e impedir el crecimiento industrial e independiente en México. Esto era para su desarrollo prorrevolucionario. $80 han pasado desde que México tomó las riendas de su situación económica. Aquella época que fue conocido como el milagro mexicano, hoy en día se ha visto opacada debido a los malos gobiernos, las malas administraciones y la corrupción. ¿Acaso hay una manera de que todo vuelva a ser tan bueno como antes? ¿Puede nuestro país volver a la gloria de aquellos tiempos? ¿Qué estamos haciendo mal? Hoy, a 80 años, así lo recordamos. Esto ha sido todo por el especial de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Estuvo el pedo.